¿Te imaginas salir en búsqueda de empleo y jamás regresar a tu casa? Eso fue lo que le pasó a 8 mujeres en Matamoros. Su único error fue confiar en una pareja que con una sonrisa les ofreció un trabajo, pero lo que les entregó fue una sentencia de muerte. Hoy hablaremos de los sádicos de Matamoros. La historia de Ana y Rodolfo, una pareja unida por el amor y el asesinato de 8 mujeres. Antes de continuar, dale like, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas ninguno de los videos. Ahora, apaga la luz, baja el volumen del mundo, ponte los audífonos y escucha con cuidado. Vamos a comenzar con la siguiente pregunta. ¿Quiénes eran los sádicos de Matamoros? Bueno, ella es Ana María Ruiz Villeda. Nació en 1971 en San Luis Potosí. Era considerablemente más joven que Rodolfo. Al momento de ser capturada en 1992, ella tenía apenas 20 o 21 años. Y él era Rodolfo Infante Jiménez. Nació en 1963 en San Benito, Texas. Era ciudadano estadounidense, lo que le permitía cruzar la frontera con facilidad, un factor clave en su movilidad criminal. Ellos se conocieron en la zona fronteriza y establecieron una relación sentimental intensa, según las investigaciones psicológicas posteriores. Posteriormente, Ana desarrolló una obsesión y dependencia extrema hacia Rodolfo. Y bueno, se dice también que su deseo de complacer y mantener a su marido a su lado fue el motor que la llevó a participar en los actos de violencia cometidos. Y bueno, una vez que sabemos quiénes son ellos y cómo fue que se conocieron, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál era su modus operandi? ¿Y cómo fue que asesinaron a su primera víctima? De acuerdo, vamos a hablar primero de su primera víctima, ya que normalmente en este tipo de casos, la primera víctima es diferente a comparación de las posteriores víctimas y su modus operandi. Y es importante mencionar que muchas víctimas eran mujeres en situación de vulnerabilidad, cuyos nombres no siempre fueron destacados individualmente. Pero el inicio de su cadena, en 1991, igual es importante mencionar que no duró tanto el tiempo de sus asesinatos, a lo máximo un año, año y medio. Sin embargo, para ese tiempo tuvieron 8 víctimas. A comparación de otras historias que hemos narrado, es un tiempo récord para ser tanto atrapados como por el número de víctimas que han tenido. Y bueno, de estos 8 asesinatos, la mayoría de sus víctimas compartían el mismo perfil, mujeres de entre 14 a 20 años. La primera víctima oficial del grupo de 8 solía ser abordada bajo la promesa de trabajo en una casa de cambio o como empleada doméstica. Se sabe que operaban con rapidez aterradora. En un solo año, 1991, cometieron la mayoría de crímenes. La dinámica era siempre la misma. Ana María generaba la confianza y Rodolfo ejecutaba la violencia. Y aunque no fue la primera en morir, la víctima más relevante para la justicia fue Salma Hernández, de 17 años, ya que ella en octubre de 1991 logró escapar del domicilio donde la pareja la tenía, tras saltar por una ventana. Pero de eso hablaremos más adelante. Posteriormente, el modus operandi sigue siendo el mismo. Es decir, Ana ganaba su confianza a través de estos anuncios de empleo. Y bueno, las víctimas no morían al instante, eran retenidas en contra de su voluntad durante varios días. Ambas partes de la pareja participaron también en agresiones, no solamente físicas, sino también sexuales, que sometía a las víctimas y a menudo lo hacían frente a María, quien no solo lo permitía, sino que participaba activamente en el control y la degradación de las mujeres. Las víctimas eran golpeadas y torturadas para romper su voluntad y evitar que intentaran escapar mientras estaban en la vivienda. Tras días de abusos, cuando la pareja consideraba que la víctima ya no les servía y el riesgo de ser atrapados crecía,
procedían al asesinato. El método principal era asfixia por estrangulamiento. Utilizaban sus propias manos y las cuerdas para quitarles la vida. Este método es común en asesinos que buscan un contacto físico final y directo con sus víctimas, prolongando su agonía del momento. Para deshacerse de las pruebas, la pareja utilizaba la geografía de zonas fronterizas. Por ejemplo, el río Bravo. Arrojaban los cuerpos a las corrientes del río con la esperanza de que el agua los arrastrara lejos o que la descomposición borrara las huellas de la tortura. También hacían inhumaciones clandestinas. En algunos casos, enterraban los restos en áreas aisladas cercanas a su zona de operación para evitar que fueran controlados rápidamente. Lo que más impactó en las investigaciones fue el papel de Ana María. Mientras las víctimas eran torturadas en su propia casa, ella mantenía una vida aparentemente normal, saliendo a comprar víveres o incluso buscando a la siguiente víctima. Su frialdad era tal que tras los asesinatos solía quedarse con pertenencias de las víctimas, ropa o joyería, como si fueran trofeos o simplemente objetos de uso común. También es importante añadir a esta historia que se presenta el clásico contraste en las parejas criminales. Un líder con un pasado violento y una seguidora con un trasfondo de carencias que buscaba refugio en una figura de autoridad, por retorcida que fuera. En el caso de Rodolfo, se encontraron indicadores claros de una infancia que moldeó su sadismo posterior. Rodolfo creció en un entorno familiar disfuncional en Texas. Se reportó que sufrió maltrato físico severo por parte de figuras masculinas en su familia, lo que generó en él un resentimiento profundo y una necesidad de ejercer control sobre otros a través del dolor. Desde joven mostró falta de empatía y crueldad. Su historia previo a los asesinatos ya incluía comportamientos erráticos y violentos, lo que sugiere un trastorno de personalidad antisocial desarrollado desde la adolescencia. Los psicólogos determinaron que su violencia sexual y los asesinatos eran una forma de compensar las humillaciones sufridas en su niñez, invirtiendo el papel de víctima a victimario. El caso de Ana María es distinto. Su infancia no estuvo marcada necesariamente por la violencia extrema, sino por la vulnerabilidad. Creció en San Luis Potosí, en un entorno de pobreza y falta de guía emocional. Eso la convirtió en una persona con una autoestima inexistente y una búsqueda desesperada de aceptación. Cuando conoció a Rodolfo a los 19 años, ella vio en él a un protector. Su infancia la dejó sin herramientas para distinguir una relación sana de una abusiva, y los peritos concluyeron que Ana María no tenía antecedentes de violencia antes de conocer a Rodolfo. Sin embargo, su necesidad de no ser abandonada la llevó a aceptar y participar en las atrocidades de su pareja para demostrarle lealtad. También hay que agregar que durante el juicio, Ana intentó justificar sus actos diciendo que lo hacía por amor y que Rodolfo, su esposo, era su todo, lo que confirmó este diagnóstico de dependencia extrema. Nuestra siguiente cuestión sería, ¿por cuántos años mataron? Bueno, a diferencia de otros asesinos que operaron durante décadas, ellos solamente lo hicieron durante aproximadamente un año, principalmente en 1990 y 1991. Fueron detenidos a principios de 1992. Su carrera terminó abruptamente gracias a que una de sus víctimas sobrevivió. Si no hubiera sido por ese escape, es muy probable que hubieran continuado, ya que su dinámica de pareja se alimentaba de repetición del acto. Al operar en una zona fronteriza y arrojar los cuerpos al río Bravo, ellos confiaban en que la corriente se iba a llevar la evidencia. Y esto les permitió ser un poco más activos, sin levantar sospechas en ese momento, hasta que el número de mujeres desaparecidas coincidía con el mismo perfil. Entonces, tenemos que de 1990 a 1991 fue el inicio de los crímenes. En octubre de 1991, escapa Salma Hernández, que fue la víctima clave, y a ellos los detienen en 1992. En 1993, la sentencia
fue de 40 años de prisión. Se podría decir que ya en 2032 aproximadamente tendrían que ser libres. Ella tendría unos 61 años y él 65, 67. Y bueno, retomando un poquito de cómo fue el escape de Salma, esto se debe a un error, a un descuido. Tras días de la tortura y abusos en el domicilio de la pareja, Salma aprovechó un momento de distracción o un error en la seguridad de la vivienda para escapar aterrorizada. A diferencia de otras víctimas que sucumbieron, Salma logró llegar con las autoridades de Matamoros. Su testimonio fue gráfico y devastador. Describió no solo los abusos que ella sufrió, sino que afirmó haber visto restos humanos y evidencias de que otras mujeres habían pasado por lo mismo. Con la ubicación exacta proporcionada por la sobreviviente, la Policía Judicial de Tamaulipas montó un operativo relámpago. Al entrar a la casa, los agentes no solo encontraron a la pareja, sino una escena de pesadilla. Había prendas de vestir, identificaciones y objetos personales de varias mujeres jóvenes que habían sido reportadas como desaparecidas en los meses previos. Se encontraron rastros biológicos y herramientas que coincidían con las heridas descritas por la sobreviviente y las encontradas en cuerpos rescatados previamente del río Bravo que no han sido identificados. Una vez detenidos, la reacción de ambos fue lo que más impacto causó en la prensa de la época, ya que Rodolfo se mostró frío y desafiante. Confesó con detalle cómo elegía a las víctimas y la forma en que las asesinaba, justificando sus actos con una lógica retorcida de poder. Su confesión fue quizás la más perturbadora. Admitió que ella era la encargada de casar a los jóvenes. Declaró que lo hacía para mantener feliz a Rodolfo y que no sentía remordimiento, pues su prioridad era una relación sentimental. La captura provocó ola de indignación en Matamoros. Muchas familias que tenían hijas desaparecidas acudieron a las instalaciones de la policía para intentar identificar pertenencias. Y bueno, ¿dónde están ahora? Desde su captura en el 92 han permanecido en centros penitenciarios de Tamaulipas. Ana María se sabe que ha mantenido un perfil bajo en prisión, aunque los estudios psicológicos continuos han sugerido que su estructura de personalidad dependiente sigue presente, es decir, que aún sigue esperando por ver a su amorcito. Mientras que Rodolfo ha cumplido su condena bajo medidas de seguridad, dado su perfil de alta peligrosidad. Y bueno, también vamos a indagar un poquito más en los detalles de cómo fue su juicio. Durante las audiencias, la defensa de Ana intentó una estrategia basada en coerción psicológica. Su argumento era que ella era una víctima más de Rodolfo, que actuaba bajo amenazas de muerte y que su voluntad estaba anulada por el miedo. Sin embargo, esta versión se desmoronó cuando los peritajes psicológicos y los testimonios de los sobrevivientes mostraron que Ana no solo no parecía asustada, sino que disfrutaba del control que ejercía sobre las víctimas. Rodolfo mantuvo una postura de frialdad absoluta durante el juicio. A diferencia de otros criminales que lo niegan todo, él admitió los hechos con un detalle que horrorizaba a los presentes. Describió los métodos de tortura y cómo seleccionaban a las mujeres. Nunca pidió perdón a las familias de las víctimas. Para él, los asesinatos eran una extensión de su voluntad y poder, algo que los psiquiatras forenses clasificaron como un rasgo clásico de psicopatía primaria. El juicio no solo se basó en confesiones, sino en una montaña de evidencias físicas. La fiscalía presentó como evidencia decenas de objetos personales recuperados en la casa de la pareja: zapatos, cepillos de pelo, identificaciones y joyería de las 8 víctimas confirmadas. Los eventos más tensos fueron los careos entre parejas y los familiares de las jóvenes desaparecidas. Las madres de las víctimas confrontaron a Ana llamándola monstruo, a lo que ella solo respondía con un silencio y miradas de indiferencia. En 1993, el juez dictó la sentencia definitiva. Se les impuso la pena máxima, que fue de 40 años, y al escuchar la sentencia, se reportó que la pareja no mostró ninguna emoción en particular. Parecían aceptar su destino con la misma frialdad
con la que cometieron los crímenes. Y bueno, por si te lo preguntabas tú también, tras su sentencia, las autoridades decidieron separarlos de inmediato para romper el vínculo de codependencia y evitar que pudieran planear alguna fuga o continuar manipulándose mutuamente. Mientras que ella se fue al centro de ejecución de sanciones de Matamoros, a él lo recluyeron en el CEDES de Ciudad Victoria. Esto para que no estén juntos. Y bueno, para finalizar este episodio, hay que mencionar que ambos están entrando en la etapa final de su condena, mientras que para muchos criminales la edad avanzada facilita la obtención de libertad anticipada. En el caso de ellos, la naturaleza de sus crímenes ha hecho que los jueces de ejecución de penas les nieguen cualquier beneficio de salida antes de tiempo. Y bueno, mi gente, con esto concluimos el capítulo de la noche de hoy. Si te está gustando, recuerda que ya tenemos videos previos de diferentes asesinos y no olvides suscribirte. También recuerda que si tienes alguna otra historia o algún otro dato, lo puedes enviar a traselumbraldt@gmail.com. Yo soy Tete Wiz y recuerda, si cruzas del umbral, ya no hay vuelta atrás.